¿Alguna vez te ha pasado que te dejaron analizar un poema y lo lees y no entiendes de lo que el escritor quiso decir? Te dejaron calcular la métrica y te sientes confundido porque te das cuenta que la división silábica de los poemas es muy diferente a la división en sílabas a la cual estás acostumbrado, o te han pedido que determines qué tipo de estrofa tienes en un poema y te sientes perdido. Pues precisamente para eso decidí crear esta sesión de 3 tutoriales que los segmenté de la siguiente manera. En este primer tutorial vamos a aprender la parte básica, vamos a hablar de los versos, las estrofas, la clasificación de las estrofas y de los versos. Luego vamos a tener una segunda parte donde vamos a analizar cuáles son las reglas que rigen la división métrica en la poesía. Vamos a aprender qué son las licencias poéticas. Y ya luego en una última parte vamos a hacer el análisis de un poema. Lo vamos a hacer de Érase una nariz de Quevedo, con el objetivo de que toda la parte conceptual que abordamos en los 2 primeros videos lo veas aplicado al mundo real, al análisis de un poema en particular. Y ahora vamos a comenzar con el ABC de la poesía, que es la definición del verso y de la estrofa. El verso no es más que cada una de las líneas que componen las estrofas. Y las estrofas son las divisiones, por decirlo así, como párrafos pequeñitos, la unión de varios versos que se crean a la hora de escribir un poema. Ahorita están viendo en pantalla un diagrama donde pueden apreciar muy bien qué constituye un poema, qué es la estrofa y qué es el verso. Si ustedes se fijan aquí, yo busqué un poema bastante cortito y la primera estrofa es esta: verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Eso es una estrofa que está compuesta ¿por cuántos? Por 4 versos. Luego tenemos una segunda estrofa, como lo ven en el esquema, y una tercera estrofa. Cada una de las estrofas está compuesta por 4 versos. Bueno, y ahora que ya comprendimos qué es el verso y qué es la estrofa, vamos a analizar qué tipos de rima yo puedo encontrar en un poema. Básicamente hay 2 tipos de rima: la rima consonante y la rima asonante, como ustedes están viendo en el diagrama que está ahorita en pantalla. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la rima consonante, tiene que producirse la rima tanto en los sonidos consonánticos como en los sonidos vocálicos. Entonces, si una palabra, por ejemplo, termina en canción, la siguiente deberá terminar, por ejemplo, en el caso de ilusión, porque la rima se está dando tanto en las consonantes como en las vocales. Pero existe también otro tipo de rima donde no riman las consonantes, sino que solamente riman las vocales. A esta rima se le conoce como rima asonante. Ok, ahora lo vamos a ver a través de ejemplos porque evidentemente a veces ya las definiciones nos enredan un poquito. Pero la rima consonante es, por ejemplo, la que utiliza Arjona en sus canciones. Si ustedes se fijan, a él le gusta mucho la rima consonante, es decir, riman siempre las últimas palabras en sus canciones, tanto consonantes como vocales. Y si alguna vez, por ejemplo, tú te quieres dedicar a escribir música porque te gusta esa área, te aseguro que este tutorial te va a ser de mucha utilidad, porque comprender el concepto de la rima es súper importante para que te puedas volver un cantante de verdad. Incluso el mismo Eminem, no sé si lo sabía, pero él utiliza la rima consonante y en algunas canciones también la rima asonante. Así que ya ves que es importante. Entonces lo vamos a ver ahorita en un ejemplo donde van a ver bien claro qué es la rima consonante. Lo vamos a hacer en la estrofa de un poema de Garcilaso de la Vega. Lo vamos a leer primero. Mas la fortuna de mi mal no harta y me aflige y de un trabajo en otro lleva. Ya de la patria, ya del bien me aparta, ya mi paciencia en 1000 maneras prueba. Y lo que siento más es que la carta, donde mi pluma en tu alabanza mueva, poniendo en su lugar cuidados vanos, me quita y me arrebata de las manos. Si ustedes se fijan aquí, Garcilaso de la Vega está utilizando la rima consonante. ¿Dónde la está usando? La palabra harta, aparta y carta, todas ellas riman tanto las consonantes como las vocales. Incluso estoy convencida que vos lo estás notando. Tú notas la musicalidad del poema porque cuando lees no harta, ya del bien me aparta, más es que la carta. Al oído uno está notando enseguida que hay una rima entre esas palabras y es una rima consonante. En el caso de la palabra lleva, prueba y mueva,
También hay otra rima consonante. Si lo estás viendo me vas a decir, no profesora, porque lleva la palabra V y prueba lleva la palabra B. Pues bien, aquí viene una de las licencias poéticas que tienen los poetas y que le costó mucho trabajo ganar, luchando contra la RAE en su determinado momento. Porque como la poesía nació primero de manera oral y no de manera escrita, recuerde que los poetas escribían y decían sus poemas al principio solo transmitidos de generación en generación, o sea, de manera oral. Entonces, como no escribían, ellos no hacían distinción entre la V y la B. Por tanto, esa especial licencia la siguen manteniendo y aunque en realidad la palabra prueba se escribe con B, suena al oído como V igual, o sea, cuando yo digo lleva y prueba, al oído suenan igual. Por tanto, para los poetas es como si ambas estuvieran escritas con B o escritas con V. Y esa es una licencia, ojo, que solo puedes aplicar en poesía. Nunca la apliques a la hora de escribir un ensayo o a la hora de escribir una anécdota, una fábula, un cuento. Esto solo aplica para la poesía. Ahora que ya entendimos a través de un ejemplo que es la rima consonante, vamos a ver un ejemplo de rima asonante, que es donde solamente riman las vocales, no las consonantes. Vamos a leerlo. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. ¿Qué es lo que ustedes notan aquí? Que la palabra aguacero y la palabra recuerdo solamente está rimando, o sea, solo tienen igual las vocales, porque aguacero termina en ero y recuerdo, si se fijan, termina en huerdo. Entonces realmente ahí hay una consonante que no está rimando, o sea, que no está presente en las dos palabras, pero sí están presentes las mismas vocales, o sea, la E y la O. En aguacero yo tengo la E y la O, y en recuerdo yo tengo la E y la O. Entonces, quiere decir que este poema sí tiene rima, mucho cuidado. A veces los alumnos se confunden y dicen, profesora, entonces aquí no hay rima. Grave error, sí hay rima. Lo que pasa es que no es rima consonante, que es la más común, sino que es una rima asonante, donde solamente riman las vocales. Veamos otro ejemplo aquí. Tenemos la palabra corro y otoño. Ustedes me dirían, bueno, existen las mismas vocales, pero no existen las mismas consonantes, porque en una tengo la doble R y en el otro tengo la ñ. Ok, efectivamente no están rimando con las consonantes, pero sí, tanto corro como otoño presentan al final dos veces la letra O. Quiere decir que estas palabras sí tienen rima, lo que pasa que es rima asonante. Ahora vamos a ver otra cosa importante en el análisis de los versos y los poemas, y es que los versos se dividen en versos de arte mayor y en versos de arte menor. Los versos de arte menor son los que tienen 8 sílabas o menos, y los versos de arte mayor son los que tienen más de 8 sílabas. ¿Por qué razón es importante entender estos conceptos de versos de arte mayor y versos de arte menor? Es porque a la hora de indicar la rima, uno sigue el orden de las letras del alfabeto, de forma tal que la primera rima que ustedes encuentren la van a marcar con la A, la segunda rima con la B, la tercera con la C y así sucesivamente. Y cuando los versos sean de arte mayor, esa letra deberá ir en mayúscula y cuando sean de arte menor deberá ir en minúscula. Esto también genera problema porque existen poetas que han escrito poemas donde combinan versos de arte mayor con versos de arte menor. Y aquí es donde mis alumnos más se equivocan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el verso de arte mayor lo están indicando con una B mayúscula. Luego encuentran otro verso que rima con ese verso de arte mayor, pero el verso, ese segundo verso, es de arte menor. Por tanto, no pueden indicar con una B mayúscula esa rima, sino que lo van a indicar con una B minúscula. Eso lo vamos a ver luego con ejemplos. Pero bueno, lo importante es que es muy relevante identificar si el verso tiene 8 sílabas o menos, porque ahí la rima se va a indicar en minúscula, o si tiene 9 sílabas o más, porque ahí la rima se va a indicar con mayúscula.
Ahora, ¿qué también es importante a la hora de encontrar los versos y encontrar la rima? Los versos de arte menor pueden ser de diferentes medidas, siempre y cuando tengan de 8 sílabas a menos. Ahorita ustedes están viendo en pantalla el ejemplo de los versos trisílabos. En estos casos, si ustedes se fijan, nosotros tenemos versos con 3 sílabas métricas. Yo en una, doncella, mi estrella, miré. Si ustedes se fijan aquí, cada uno de los versos está formado, de hecho, por 3 sílabas. En el caso de yo en una, doncella también tiene 3 sílabas y mi estrella también tiene 3 sílabas. Y la última palabra, que de hecho constituye un verso, tiene solamente 2 sílabas. Entonces, este es el ejemplo de versos de arte menor de tipo trisílabo, porque solamente tienen 3 sílabas. También existen los versos tetrasílabos, que son aquellos versos que solo tienen 4 sílabas. Ahorita en pantalla ustedes están viendo un ejemplo. Dice así: del verano, roja y fría, carcajada, rebanada de sandía. Aquí hay otro. 20 presas hemos hecho a despecho. Si ustedes se fijan aquí, los versos que constituyen estas dos estrofas de diferentes poemas tienen 4 sílabas cada uno, porque si nosotros, por ejemplo, separamos el primer verso del verano, sería del, una sílaba, be, 2 sílabas, ra, 3 sílabas y no, 4 sílabas. Entonces, si ustedes se fijan, estos son versos tetrasílabos porque tienen 4 sílabas. Otro ejemplo de versos de arte menor son los versos pentasílabos. Quiere decir que son versos que están formados por 5 sílabas. Ustedes están viendo ahorita en pantalla este ejemplo. Llorad las damas, si Dios os bala, de Guillem Peraza. Si ustedes se fijan, esos dos primeros versos están formados cada uno por 5 sílabas. Es decir, cuando yo separo las palabras en sílabas, el conteo me va a dar 5. O por ejemplo, en este ejemplo, quedó en la palma la flor marchita de la azucara. Yo sé que les suena extraño de la azucara, pero es que esto es español antiguo. Entonces, cada uno de los versos tienen 5 sílabas. O cuando yo digo, mi corza, buen amigo, mi corza blanca, los lobos la mataron al pie del agua, tenemos ahí mi gorza, buen amigo, con 7 sílabas y mi corza blanca con 5 sílabas. Entonces, si se fijan allí, el escritor está combinando versos de 7 sílabas con 5 sílabas. Y en el caso del de 5 sílabas, que es el que quiero ejemplificar, es el pentasílabo, o sea, un tipo de verso de arte menor. Ahora que ya hemos visto varios ejemplos de versos de arte menor, vamos a ver ejemplos de versos de arte mayor, que son los que tienen 9 sílabas o más. Vamos a ver este ejemplo de Rubén Darío, uno de nuestros grandes escritores. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Si ustedes se fijan, estos versos son eneasílabos porque tienen 9 sílabas, por tanto son versos de arte mayor. Entonces, cuando vos vayas a encontrar la rima de estos versos, vos tendrás siempre que indicarlo con letra mayúscula. Si ustedes se fijan aquí, es fácil identificar la rima. La palabra tesoro, que tiene 9 sílabas, rima con lloro, si ustedes se fijan, y la palabra volver rima con querer. Por tanto, cuando ustedes indiquen la rima, tesoro sería rima A, lloro sería también rima A, y deberán ponerse siempre en mayúscula. Ojo, siempre en mayúscula, nunca en minúscula. Y en el caso de volver y de querer, como también son versos de arte mayor porque tienen 9 sílabas, esos van a ser rima tipo B. B minúscula o B mayúscula. Ojo, B mayúscula. B minúscula es para versos de arte menor. Ahora vamos a ver otro ejemplo de versos de arte mayor, solo que en este caso son versos decasílabos, es decir, formados por versos de 10 sílabas métricas. Ahorita en pantalla ustedes están viendo un ejemplo de una estrofa de Francisco Asís de Icaza, que se llama Estancias, y dice así: este es el muro y en la ventana, que tiene un marco de enredadera, dejé mis versos una mañana de primavera. Si ustedes se fijan aquí,
Cada uno de los versos están formados por 10 sílabas métricas. Y por eso, cuando en una tarea ustedes le pregunten qué tipo de verso tiene o qué tipo de verso utiliza el escritor, recuerden que ustedes tienen que contar las sílabas métricas aplicando las licencias poéticas, que lo vamos a ver en un segundo tutorial, y así es que ustedes van a poder encontrar qué tipo de verso es, si son de arte menor o si son de arte mayor. Mucho preguntamos los maestros, ¿esto tiene versos de arte menor o de arte mayor? ¿Y cómo se llama ese tipo de verso? Entonces recuerden que para eso ustedes tienen que sacar la métrica del poema y contar. Entonces si tiene 2, serán bisílabos; si tienen 3, serán trisílabos; si tienen 4, tetrasílabos; 5, pentasílabos, etc. Lo vamos a ver también en un diagrama. Pero bueno, si ustedes se fijan aquí, esto es un ejemplo de versos decasílabos porque cada uno de los versos tiene exactamente 10 sílabas métricas. Por tanto, en estos casos la rima siempre se va a indicar con mayúscula. Otro ejemplo de arte mayor son los versos endecasílabos, que están formados por 12 sílabas métricas. Vean este ejemplo. Y en reposo silente sobre el ara, con su pico de púrpura encendida, tenue lámpara, finge de Carrara, sobre vivos colores sostenida. Si ustedes calculan la métrica de cada uno de los versos, exactamente todos tienen 11. Y precisamente, bueno, eso es lo que diferencia en muchos casos a un buen escritor de un mal escritor. O sea, si nosotros nos ponemos a escribir ahora, se nos va a hacer difícil que todos los versos nos den 11. Pero evidentemente, pues estamos hablando de escritores de gran experiencia que han logrado esta perfección métrica. Ahora vamos a ver en un diagrama de qué manera yo sé cómo clasificar los versos cuando me dejen una tarea y la maestra te diga, yo quiero que por cada verso vos me digas si es bisílabo, si es tetrasílabo, si es pentasílabo. Entonces, con este diagrama te va a quedar claro. Será bisílabo si el verso tiene 2 sílabas en el conteo de la métrica. Será trisílabo si tiene 3 sílabas. Será tetrasílabo si tiene 4 sílabas. Será pentasílabo si tiene 5 sílabas. Será hexasílabo si tiene 6 sílabas. Será heptasílabo si tiene 7 sílabas. Y será octosílabo si tiene 8 sílabas. Ojo, esa es pregunta de examen cuando estén viendo la unidad de la poesía. Sí o sí te lo van a preguntar. Vamos a verlo a través de ejemplos, porque siempre con un ejemplo uno entiende mejor. Vean esta estrofa. Noche, triste, viste ya, aire, cielo, suelo, mar. Si ustedes se fijan, el primer verso tiene 2 sílabas, el segundo verso también tiene 2 sílabas, el tercer verso tiene 3 sílabas. Entonces, todos esos versos serán bisílabos porque solo tienen 2 sílabas. Ahora les voy a dar un ejemplo de versos trisílabos. Tal dulce suspira la lira que hirió en blando cencento del viento la voz. Si ustedes se fijan, tal dulce tiene 3 sílabas. Suspira tiene 3 sílabas, la lira tiene 3 sílabas, que hirió tiene 3 sílabas y así sucesivamente. Por tanto, todos estos versos serán trisílabos porque tienen 3 sílabas. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de versos tetrasílabos. Ahorita ustedes lo están viendo en pantalla. Del verano, roja y fría, carcajada, rebanada de sandía. Todos los versos tienen 4 sílabas. Del verano, si ustedes se fijan aquí, cuando los separamos, del es una sílaba, B es otra sílaba, ra es otra sílaba y no es otra sílaba. Estoy haciendo este movimiento de las palmas porque cuando uno está iniciando en la separación silábica y en el análisis de poemas, la palmada te ayuda mucho a ir indicando la sílaba. Entonces es un tip que te doy y que de hecho también lo di en mi tutorial sobre división silábica. Entonces puede ser útil para ti usarlo. Vamos a ver si en el segundo verso que nos puede generar confusión por lo siguiente. Dice roja y fría. La primera sílaba aquí es ro, ahí no hay problema. Pero la segunda sílaba es ja más la i. O sea, todo eso es una sílaba, ja más la i. Y ustedes me van a decir, ¿cómo es eso, profesora? Si son 2 palabras diferentes. Lo que pasa es que recuerden que los poetas tienen licencias especiales. Y como para los poetas la y suena como i, o sea, con sonido de vocal, para ellos es una vocal. Y hay una licencia que se llama sinalefa, que lo vamos a ver en un segundo tutorial, aquí solamente lo voy a decir de manera general,
que hace que cuando una palabra termine en vocal y la siguiente comience en vocal o exista una I, o sea, una Y con sonido de vocal, se une y se forma una sola sílaba métrica. Entonces aquí tenemos ro, la primera sílaba, ja, i, la segunda sílaba, y luego tenemos la palabra fría, que si ustedes se fijan tiene un acento que rompe el dictongo. Si tienen dudas sobre el tema de la ruptura de dictongos, yo les recomiendo ver mi tutorial de dictongos, triptongos e hiatos, donde lo explico con un montón de ejemplos. Pero bueno, lo importante aquí es que como fría tiene un dictongo, pero el acento está en la vocal débil, ese acento te va a romper el dictongo, por tanto la separación es fría. Esa es la diferencia. Vamos a ver ahora ejemplos de versos pentasílabos. Mi corza, buen amigo, mi corza blanca, los lobos la mataron al pie del agua. Si ustedes se fijan aquí, en el caso del verso mi corza blanca y al pie del agua, esos dos tienen 5 sílabas, por tanto son pentasílabos. Y mi coraza buen amigo tiene 7 y los lobos la mataron, tiene 7, porque aquí este escritor está mezclando versos de diferente medida, lo cual es permitido y también da mucha belleza en la poesía. Las licencias poéticas te sirven porque desafortunadamente afectan la división métrica. Entonces, si no te sabes las licencias poéticas, vas a analizar incorrectamente las sílabas métricas, porque te vas a estar guiando por las reglas de la división silábica, y las reglas de la división silábica no aplican en el caso de la poesía. O sea, la poesía tiene sus propias reglas. Entonces, si en este momento tú estás estudiando el módulo de la poesía y no te aprendes que existe sinalefa, sinéresis, hiato, diéresis, cuando tú hagas el análisis métrico lo vas a hacer de manera incorrecta. O sea, te va a salir mal, vas a reprobar porque no se puede hacer así. Es un error. Ok, ahora vamos a ver el ejemplo de versos hexasílabos, que obviamente tienen 6 sílabas. Las que se publican, me encanta por cierto esta estrofa, lo tengo que decir. Las que se publican no son grandes penas, las que se callan y se llevan dentro son las verdaderas. Me encanta porque está muy profundo. Ahí vamos a ver en el tercer tutorial cómo hacer el análisis de contenido. Pero bueno, lo importante aquí es que cada uno de estos versos, en el caso de las que se publican no son grandes penas y son las verdaderas, todos estos versos tienen 6 sílabas, por tanto son hexasílabos. El verso, las que se callan y se llevan dentro, tienen 11, ese no es hexasílabo, pero los otros sí. También existen versos heptasílabos, que son los que tienen 7 sílabas. Ahorita ustedes están viendo un ejemplo. Ajustada a la sola desnudez de tu cuerpo, entre el aire y la luz, eres puro elemento. Allí, toditos los versos tienen 7. O sea, ¿qué clase de maestría tenían estos poetas que les quedaban todos de 7? Solo el que escribe poesía, yo escribo poesía, sabe lo difícil que es que todos los versos te den 7, que todos los versos te den 11, que todos los versos te den 8. Es hacerlo una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Ahora les voy a enseñar el ejemplo de versos octosílabos, donde terminaríamos con todos los ejemplos de versos de arte menor. La guitarra que yo toco siente como una persona, unas veces canta y ríe, otras veces gime y llora. Allí toditos los versos tienen exactamente 8 sílabas, por tanto serán versos octosílabos. Bueno, y ahora vamos a hacer el análisis de los versos de arte mayor. Aunque ¿saben qué? Como es bastante extenso y me gustaría que realmente veas este video con calma, lo vamos a dejar para el segundo video, porque los versos de arte mayor son bastantes también y hay que verlo a través de ejemplos. Te invito a suscribirte a mi canal, estar muy pendiente de la campanita para que ustedes sepan cuando suba el tutorial con los versos de arte mayor, las licencias poéticas y el análisis del poema Érase una nariz de Quevedo. Por favor, suscríbete a mi canal y regálame un like. Adiós.